La muerte. ¿Qué pasa con el alma al morir? Buena pregunta. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y por qué hoy vamos a hablar sobre este tema que de antemano es un tema importantísimo? Justamente porque estamos tratando la serie Fundamentos. Y en la serie Fundamentos llevamos un orden cronológico de temas. Usted recordará que comenzamos con la deidad, hablamos acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, presentamos quiénes son los ángeles, presentamos luego la rebelión que hubo en el cielo, por supuesto, luego de varios temas donde hablamos de todos estos tópicos, hicimos una presentación también en cuanto a la creación de Dios, luego la creación del hombre, la caída del ser humano. Hemos estudiado temas que tienen un orden cronológico y, por supuesto, luego de hablar en parte del pecado y la caída del ser humano, por orden cronológico tenemos que hablar acerca de las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias terribles del pecado ha sido la muerte. Yo creo que la peor, porque ha traído mucho dolor y desolación a nuestro mundo. Así que queremos dar a todos una cordial bienvenida. Esta semana vamos a tratar el tema de la inmortalidad o mortalidad del alma. Vamos a estar hablando acerca de lo que tiene que ver con la muerte, el espiritismo y todo lo que rodea este tema, que para muchos es un misterio, para muchos ya es un tema conocido. Ustedes ya conocen la manera en que nosotros trabajamos. Tengo múltiples pantallas, estoy mirando lo que pasa en YouTube, en Facebook, en los diferentes lugares, en los chats. Con un clic simplemente me paso a donde están ustedes allí. Les pregunto cómo vamos hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces miro si tienen algún comentario que puede ser de bendición y lo puedo compartir, o algún punto que ustedes quieran añadir y yo lo pueda tomar como referencia. Y nuevamente, simplemente con un clic me paso de vuelta a Katy. Saludos para ti, Diana, para Becky, para Mike. Con un clic me paso de vuelta a la presentación. La muerte. ¿Qué pasa con el alma al morir? ¿Qué les parece si comenzamos como siempre teniendo una palabra de oración? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida. Por esa razón abrimos tu palabra con la seguridad, la certeza de que tu Santo Espíritu nos va a acompañar, nos va a bendecir, nos va a dar inteligencia, sabiduría para entender tu palabra y guardar tus dichos en nuestro corazón. Bendice a toda nuestra audiencia, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, bendícenos, guárdanos y protégenos. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, un tema interesante, la muerte. ¿Qué pasa con el alma al morir? Usted recordará que Adán y Eva cometen pecado. Y entonces, como resultado del pecado, Dios tiene un plan y el plan es salvar al ser humano. De eso también vamos a dedicar una semana, sobre el plan de salvación. Pero el resultado inmediato que el hombre cosecha es la muerte. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el alma al morir? Porque es una gran pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Yo sé que en este programa hay hermanos católicos, evangélicos, adventistas y de cualquier otra denominación que están sintonizando el programa, no solo a través de la radio, sino a través de nuestras redes sociales, porque nos siguen. Les mando un abrazo y un gran saludo. Y quiero utilizar el texto base, que es el texto al cual vamos a volver más adelante en el tema, que se halla en el Salmo 146, verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto lo está diciendo el salmista, explicando qué ocurre cuando la persona muere. Noten, sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces tenemos un tema interesante y es la muerte. ¿Qué pasa con el alma al morir? Y tengo que comenzar con la primera mentira que se oyó resonar en el planeta Tierra, porque ya el diablo venía de mentir en el cielo. Nosotros ya hemos visto en temas anteriores, yo le recomiendo que mire
Este es nuestro tema número 12 o 13 de la serie. Yo le recomiendo que usted mire los temas anteriores donde hablamos de la rebelión que hubo en el cielo. Dedicamos varios temas. Y el diablo en el cielo calumnió a Dios, mintió. Pero lo primero que él hace en la tierra es lo mismo. Mentir, calumniar. Por eso se le llama diablo y Satanás, diablo, calumniador. Y lo primero que hace es mentir. Porque Dios, cuando colocó al ser humano en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Dios fue claro con el ser humano. No dejó lugar a dudas y le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Cualquier árbol. Tú puedes comer de los árboles que yo he creado para tu mantenimiento. No hay ningún problema. Verso 17. Este es un texto que también estudiamos en temas anteriores, porque esto tiene una secuencia cronológica. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios fue clarito con el hombre. Vas a morir. Si tú comes de ese fruto prohibido, vas a morir. Vimos que el árbol en sí no era un árbol venenoso, sino simplemente era una prueba de obediencia. Si el hombre quería depender de Dios, tenía que obedecer. De lo contrario, si él no quería depender de Dios y comía del árbol prohibido, moriría. Y justamente fue lo que hicieron nuestros primeros padres. Lamentablemente desobedecieron al Creador. ¿Pero por qué? Aquí aparece la primera mentira en nuestro planeta. Porque el diablo viene mintiendo desde el cielo. Y entonces aparece el diablo unos textos más adelante, en Génesis capítulo 3, verso 4, y le dice a la mujer, la serpiente, no moriréis. O sea, lo que Dios le dijo es mentira. No le crean. Inclusive les inyecta algo que está íntimamente ligado con el espiritismo, porque la inmortalidad del alma, que es el tema que fabrica el diablo, que es la doctrina que sale de su propio taller diabólico, es una doctrina, el espiritismo, que está ligada íntimamente con el tema de ser igual a Dios. Por eso le dice, no vas a morir. Al contrario, Dios te está ocultando sabiduría, información, te está ocultando la posibilidad de tú desarrollarte. O sea, comenzó a mentir y el hombre y la mujer caen en el error de creerle. De hecho, por eso Cristo, hablando de él, de que es un mentiroso, de que le encanta mentir y calumniar, Cristo dice en Juan 8:44, y no ha permanecido en la verdad, hablando de Lucifer, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, lo presenta como un calumniador, como un embustero, como un mentiroso. Y aquí nosotros podemos ver que lo primero que hizo en la tierra fue mentir. No moriréis. Ahora, yo quiero parar un momento acá, porque esto es un punto importantísimo del tema. Lamentablemente en el mundo, y ojo, no estoy hablando solo en el mundo en general, que esto ocupa a muchas otras religiones que han caído en este engaño, donde hay musulmanes, budistas, donde hay cualquier cantidad de religiones que ocupan cerca de 3.5 a 4 mil millones de habitantes. No solo ellos han caído en esta gran mentira, donde creen que existe vida después de la muerte. Por eso usted consigue que los faraones y que toda esta gente invertía tanto dinero porque creían que había otra vida al morir. No solamente embaucó a esos más de 4 mil millones que están vivos hoy y en el pasado quién sabe, sino que lamentablemente es tan serio este veneno que él logró embaucar al mundo cristiano. Y hoy día, yo le voy a demostrar que hoy día, no solamente mucha gente que no es cristiana cree que hay inmortalidad en el alma, sino también los creen los cristianos. Entre ellos, los más de 1.300 millones de católicos y las más de 33.000 denominaciones cristianas evangélicas. O sea, Dios dice claramente, morirás, ciertamente morirás,
la serpiente dice, no morirás, y el mundo le cree a la serpiente. ¿Qué le parece? Una situación bastante seria y dramática. Ahora bien, para yo poder entrar en este tema, lógicamente no vamos a usar un solo tema, queridos hermanos. Saludos a nuestra hermana Ana Bermúdez. Muchas bendiciones para ti, Conchita. Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti y para tu familia. Igual para todos los que están en sintonía. Para yo poder entrar en este tema tan interesante, tan importante, lo primero que yo necesito es explicar a mi audiencia un punto que es clave, y es que nosotros podamos entender qué es la vida. Es un punto clave porque no podemos entender qué es la muerte a menos que nosotros entendamos qué es la vida, porque exactamente la muerte es lo contrario a la vida. Saludos para Estela, para Diana, para Rafael. Sueno el redoble y me paso a esa explicación. ¿Qué es la vida? Quiero decirles a todos que desde hace rato yo he entrado en verdad presente. Si ustedes notan en el tema anterior donde les hablé de la creación, de la caída del hombre, inmediatamente lo mezclé con verdad presente. Tiene que ver con las verdades que apuntan a nuestro tiempo, tienen que ver con la obra de Cristo. Importantísimo, porque a Cristo no lo podemos nunca olvide este punto teológico importante. Cristo es el centro de toda doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Y en todo tema que hemos tenido en esta serie, Cristo ha estado en el centro, porque esa es la clave a la hora de nosotros presentar nuestras doctrinas. Entonces, esta verdad es una verdad que representa una verdad presente para nuestros días, porque Dios quiere hacer caer las mentiras de Babilonia. Las mentiras que la iglesia adoptó al hacer esa amalgama con Roma y que lamentablemente ha inyectado a otras denominaciones. Entonces yo tengo que explicar qué es la vida. Eso es clave para que usted pueda entender qué es la muerte. Y no es difícil de entender. No necesitamos la sabiduría de Salomón. No, es muy sencillo. De hecho, Moisés la presenta de una manera muy sencilla en Génesis capítulo 2, verso 7. Es la mejor forma o el mejor concepto o definición que tenemos en cuanto a la vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si yo le pregunto a usted, ¿qué parte de nuestro ser está hecho del polvo de la tierra? Usted, por lógica, me va a decir, hermano Oliver, el cuerpo. Es lo lógico. Dios utilizó dos elementos para crear al ser humano. Y eso es un punto clave, importante, que usted y yo tenemos que entender. El primer elemento, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Usando sus manos le dio forma. Y lo hizo con el polvo de la tierra. ¿Ok? Ahí tenemos el cuerpo, primer elemento. Y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces está el cuerpo inerte. Cuando yo digo inerte, no está muerto porque aún no ha vivido. Para que un ser esté muerto tiene que haber tenido vida. Está inerte, no tiene vida. Así que Dios se acerca y sopla en su nariz aliento de vida. Ya lo vamos a ver en minutos. Es lo que llama la Biblia espíritu de vida. Y entonces está el hombre inerte allí, recibe ese aliento poderoso y el hombre respira. Y dice la Escritura, y fue el hombre un ser viviente. Cuando se une un elemento con el otro, que es el cuerpo más el espíritu, entonces el hombre es un ser. Podemos entender claramente que el espíritu solo no es un ser. El aliento de vida solo no es un ser. El cuerpo solito, inerte, de Adán no era un ser. Necesitaba del aliento. Entonces, cuando ambos se entremezclaron, el hombre fue un ser viviente. Mire lo sencillo que lo formula Moisés. De hecho, aquí tenemos la fórmula. Cuerpo más espíritu, ¿ok? Que es el soplo de vida, igual a ser viviente. Muy sencillo, mis hermanos. Esto no hay que tener la sabiduría de Salomón para entender que la vida
es la suma del cuerpo más el espíritu, y el resultado es un ser viviente. Tú y yo somos un ser viviente. ¿Y por qué? Porque tenemos el cuerpo. Mira, aquí está, tú te puedes tocar. Está este cuerpo vivo. ¿Por qué razón? Porque tiene el soplo de vida, lo cual hace que la persona sea un ser viviente. Y tenemos la fórmula que es sencilla: cuerpo más espíritu igual a ser viviente. Ahora, yo quiero emplear un poquito este concepto que da Moisés en Génesis 2:7. Y voy a poner algunos ejemplos porque lo ratifica la Biblia en diferentes lugares. Por ejemplo, Job capítulo 10, verso 9 dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Noten cómo Job, hablando de la parte que nos representa a nosotros como seres, que es el cuerpo, Job amplía y dice que nos dio forma como a barro, así como el alfarero. De hecho, el alfarero es un ejemplo muy bíblicamente utilizado por Dios, una metáfora. Dios dice en muchas oportunidades: ¿acaso como alfarero no te di yo forma? O sea, es una metáfora o un ejemplo muy utilizado en la Escritura. ¿Ok? De hecho, Dios a veces batalla con el hombre y le dice: ¿y será que la vasija o lo que el alfarero ha hecho puede decirle al que le hizo: ¿por qué me hiciste así? Óyeme, hay unas comparaciones hermosas. Entonces tenemos el cuerpo, que es el primer elemento. Dios lo hizo como barro o le dio forma. Qué hermoso, ¿no? Por otro lado, tenemos el soplo de vida, que sopló en su nariz aliento de vida, Génesis 2:7. Y nosotros podemos mirar que ese aliento de vida es el espíritu. No es que yo, porque lo digo, tiene que ser así. No, porque recuerden que la Biblia es su propio intérprete. Si el hermano Oliver Coronado lo dice, es porque la Biblia lo está señalando. De lo contrario, no se los diría. Y para eso voy a poner un ejemplo. En Génesis 7:22, que el contexto del capítulo 7 es el diluvio que trajo la muerte y extinción de muchos animales y la muerte de muchos seres vivos por ahogamiento. Tú lees conmigo Génesis 7:22 hablando del soplo de vida. Todo lo que tenía aliento, note cómo lo llama, de espíritu, de vida. En Génesis 2:7 lo llama: sopló en su nariz aliento de vida. Mientras en Génesis 7:22 lo llama aliento de espíritu. Aquí hay una palabra que es clave y que tenemos que nosotros entender en su contexto, que es la palabra hebrea ruaj, espíritu. Tiene que ver con el soplo, ese soplo vivificador. Tiene que ver con ese aliento que nosotros tenemos. Aquí yo hablando estoy respirando, inhalando y exhalando. Está íntimamente ligado el ruaj, ¿ok? El aliento de espíritu de vida. Entonces tenemos palabras que son clave y que tenemos que entender. Una, cuerpo. Dos, espíritu de vida. Y en su contexto siempre tiene que ver con ese aliento. Noten lo que dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Génesis capítulo 7, verso 22. Entonces, noten las palabras que usa Moisés, ¿no? Porque es el propio Moisés. ¿Ok? Tenemos en Génesis capítulo número 2, verso 7, el polvo de la tierra, que es el cuerpo, como a barro nos diste forma. Por otro lado, tenemos en Génesis 2:7 también el aliento de vida, que Moisés mismo llama el aliento de espíritu de vida. Pero ahora tenemos que la unión de estos dos, la suma del cuerpo más el espíritu, como resultado trae al ser viviente. Entonces tenemos cuerpo más espíritu. Y ahora viene una palabra que para nosotros tiene que ser también clave, pero ya se las voy a presentar. Voy a darles otro texto que habla sobre el espíritu, que es Génesis 25:8. Por ejemplo, y exhaló el espíritu, hablando de Abraham, por dar un ejemplo, ¿no? Noten que exhalar es lo contrario a inhalar. Exhalar es cuando tú botas el aire. La persona ya bota el último aire, la última bocanada de aire que recibió, la expulsa, la exhala,
Y dice, hablando sobre eso, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Nuevamente, exhaló el espíritu. ¿Ok? No tenemos duda que el aliento de vida es el espíritu, pero la última palabra que quería señalarles, que la Biblia llama ser viviente, que es la unión de estos dos. Cuando tú tienes cuerpo y tienes espíritu, soplo de vida, tú eres un ser. La Biblia, hablando de ser viviente, lo llama así. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea que tú y yo somos un alma viviente. Y tú dirás, ¿por qué, hermano Oliver? Porque tú y yo estamos vivos. Y entonces somos un alma viviente. Tenemos vida. Por eso puedes encontrar que en una parte de la escritura dice, tenemos alma. Su alma le abandonó. Son expresiones que se pueden utilizar porque significa dejó de vivir, dejó de tener vida. Tenemos vida, tenemos un alma, es decir, tenemos vida. ¿Ok? Eso es importante. Que el alma lo abandonó es porque la vida se fue, lo dejó de ser. Entonces, alma, que es otra palabra que vamos a encontrar mucho en la Biblia, cuerpo, espíritu y alma. Alma es la suma del cuerpo y el espíritu. Muy sencillo. No le veo nada de difícil entender qué es la vida. Dios lo explica sencillamente. La vida es la suma de dos elementos claves que Dios utilizó en la creación, el polvo de la tierra y el aliento o espíritu de vida, y el resultado es que somos un alma viviente, un ser viviente. Y le pregunto a mi gente, ¿ustedes ven algo difícil en cuanto a esto? O sea, es algo difícil, hasta lógica tiene. Ayer yo hablaba con un joven que me estaba haciendo o nos estaba haciendo un mantenimiento en nuestra planta de emergencia. Y él me preguntaba justamente sobre este tema porque no es un joven creyente, no es una persona que ha dedicado tiempo a estudiar la Escritura. Y yo aprovecho siempre para predicar a todo el que tengo delante. Y él me estaba preguntando, Oliver, ¿cuál es la opinión que tiene tu religión o tu denominación en cuanto a qué ocurre al morir? Y yo le dije, justamente ocurre lo contrario a la vida. Y me dijo, ¿y cómo entienden ustedes la vida? ¿El alma es inmortal? ¿La persona al morir se va al cielo? Yo le dije, no. Y entonces explícame. Y le di esta explicación y el muchacho es ingeniero químico, tremendo mecánico, muy lógico, y me dice, tiene lógica. Tiene lógica porque nosotros somos un ser viviente que tenemos un cuerpo y tenemos el aliento de vida, respiramos y eso nos permite mantenernos con vida y pensando, conscientes, y podemos hablar, podemos conversar y podemos estar al tanto de todas las cosas. O sea, no es difícil de entender. Este muchacho lo entendió muy fácilmente. Saludos a Lady, a Juan Hernández, a Katy Moreno Montero. Gracias por estar en sintonía. Ahora bien, sueno el redoble y ahora miren lo interesante. Ahora, inmediatamente yo les voy a decir que es la muerte. Pero es que no tiene que ser algo difícil. Porque si nosotros ya vimos la fórmula de la vida, si ya vemos la fórmula de la vida, que es cuerpo más espíritu, igual a ser viviente, si yo quiero eliminar el ser viviente, es sencillo lo que yo tengo que hacer para que no haya ser viviente, porque yo tengo que eliminar el ser viviente, yo lo tengo que eliminar. Lo que yo tengo que hacer es separar estos dos. Si yo separo el cuerpo del espíritu, que es el soplo o el aliento de vida, la persona deja de ser, deja de existir. ¿Ok? Entonces la muerte exactamente va a ser lo contrario a la vida. Y miren cómo el rey Salomón lo presenta, porque el rey Salomón habla mucho en Eclesiastés en cuanto a la muerte. El rey Salomón estaba en un estado de depresión. La persona cuando está deprimida medita mucho en la vida, medita mucho en la muerte, medita en los errores del pasado, tiene ansiedad por el futuro.
está en un estado de tristeza y él habla mucho en cuanto a la vanidad. La nombra más de 27 veces en la escritura. Dice que la vida del hombre es vanidad, de la palabra kebel en hebreo. Y entonces en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo, miren lo que es la muerte. Fuimos hechos primero del polvo de la tierra, como barro nos diste forma. No, el polvo vuelve a la tierra, como era. Y es tan lógico que tú vas a un cementerio. A mí me tocó la triste tarea con mis primos, porque mi familia está colocada en un lugar, estaba colocada en un lugar acá en la zona donde vivimos, junta, mi madre, mi abuela, mis tíos, mis tías, estaban colocadas y tuvimos que, luego de pasados unos cuantos años, por seguridad, sacar los cuerpos con permiso de las autoridades y moverlos a otro cementerio donde hubiese mayor vigilancia. Y yo tuve que estar presente. Lamentablemente, yo tuve que mirar los huesitos de mi madre, de mi abuelita, de mi familia. Y yo estuve cuando abrieron las tumbas y no había sino huesos. Lo que había era polvo. Yo vi que la persona con mucho cuidado recogía todos los huesitos que se habían separado, los recogía con cuidado, recogía el polvo, lo movían con unas brochitas y lo juntaban y luego con cuidadito lo colocaban en un lugar y luego eso lo metían en una caja, lo identificaban. Yo tuve que estar allí. Salomón está diciendo la verdad. Yo mismo fui testigo, tristemente, de tener que hacer ese trabajo en los restos de mi familia, incluyendo a mi madre y a mi abuela, que fueron fervientes seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el polvo vuelve a la tierra, nadie tiene duda cómo era. Y el espíritu, que en ningún lado hemos visto que el ruaj, que es un aliento, que es un soplo, en ningún lado hemos visto que ese espíritu tenga conciencia, no, simplemente es el soplo poderoso de Dios que al estar unido al cuerpo nos mantiene vivos. Vuelve a Dios que lo dio. Así de sencillo. Más fácil no puede estar. O sea, hay una separación. Lo que Dios unió ahora lo separa. El polvo volvió a la tierra y el espíritu volvió a Dios. Y me decía una vez un hermano evangélico con el cual yo estudiaba el tema, porque yo le dije, ¿qué falta en el texto? ¿Qué hay en Génesis 2:7 que no hay en Eclesiastés 12:7? Y yo se lo voy a poner en pantalla para que usted lo vea. ¿Qué hay aquí que no hay en Eclesiastés 12:7? Y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, elemento 1, sopló en su nariz aliento de vida, que está el espíritu que vuelve a Dios, y fue el hombre un ser viviente. Y si voy a Eclesiastés 12:7, entonces voy a encontrar que está el polvo, está el espíritu, pero no está el ser viviente. Y me dice el hermano evangélico, hermano Oliver, el ser viviente no está. ¿Por qué? Y le digo, porque no existe. ¿Cómo no existe? Porque no existe. Y entonces Salomón no puede nombrar algo que dejó de ser, que ya no existe, que no está más. Porque el ser viviente representa a la persona que está pensando, la persona que está guardando emociones, que está guardando información en la mente, la persona que está tomando decisiones. Ya no está. Al separar el cuerpo del espíritu, esa persona no está. La parte que se encarga de tomar todas esas decisiones, la parte que se encarga, la ciudadela del cuerpo, es la mente. Y cuando el cerebro no recibe más oxígeno, simplemente muere y ya no puede pensar. La máquina se paró, se detuvo y la persona deja de ser. Óyeme, yo no veo difícil este tema. Ustedes me van a disculpar, pero yo no lo veo difícil. Es un tema muy sencillo. No es un tema difícil de entender. El gran problema, mis queridos hermanos y hermanas, es que lamentablemente estos temas que son tan sencillos, nosotros no los estamos predicando. Fíjense, Claudia Calderón dice, ahora sí lo entendí mejor. Gracias por su buena explicación. Al Espíritu Santo primeramente. Tristemente, dice Jackson Rujano, mucha gente no quiere entender porque tambalean
todas sus creencias. Y eso es un punto clave. Eso es un punto clave. Mire, cuando usted está en una denominación y se le demuestra que le han mentido, usted está en serio problema. Porque uno puede decir, bueno, si me mintieron en esta, ¿qué ocurrirá en las demás? Ahora bien, ¿qué pasa con el alma? Dice Jordán. Gracias, Jordán. Tu pregunta ha caído como anillo al dedo. Voy directamente a la respuesta. ¿Qué pasa con la persona? Con la persona que cuando estaba el cuerpo unido al espíritu, vivía, pensaba, decidía, amaba. ¿Y cuántas cosas más? ¿A dónde se fue? Bueno, ya vimos que Salomón no lo ubica en ningún lado. Simplemente al Salomón separar la fórmula, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Salomón simplemente la ignora. ¿Qué pasa con el alma? ¿Será que se va a un lugar como aparece esta foto de esta chica? Que es lo que nos han enseñado. Es lo que se está predicando. Y tú dirás, ¿predicando a dónde, hermano Oliver? En muchos púlpitos evangélicos y católicos todos los días. Mira, cuando usted mira algún rezo a la Virgen María, cuando usted mira algún culto a los santos, están enseñando lo contrario a lo que estamos explicando hoy. Lo digo con toda humildad y sinceridad. Están enseñando que el alma es inmortal y que no solamente es inmortal, sino que usted puede comunicarse con los muertos. No se pierda esta semana. El sábado voy a tener un tema sobre exorcismos modernos. ¿Cómo, hermano Oliver? Bueno, si usted va a estar esta semana pendiente de la programación, no se pierda el tema del sábado, porque el tema se va a llamar exorcismos modernos. Voy a explicar por qué el diablo engaña con espíritus engañadores y cómo enfrentar ese tipo de problemas, porque nos viven llamando diciendo, hermano Oliver, hay una situación de una persona que está poseída, que dice que es la abuela de fulano y de mengano. No se pierda el tema del sábado, porque vamos a explicar qué sucede cuando una persona es controlada por Satanás y cómo ayudar a esa persona para que salga de ese problema donde el diablo la está sometiendo. No se pierda el tema del sábado. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con la persona al morir? Hermano, esto no es algo que oculte la Escritura. A mí me sorprende muchas veces que nuestros hermanos evangélicos, católicos, aún sigan divagando en cuanto a estos temas. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. ¿Está hablando Jehová? Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y aquí pongo una foto donde está papá e hijo. Ambos son de Dios. Pero yo quiero que noten, cuando Dios está diciendo que el alma del Padre como del Hijo es mía, está hablando de personas vivas, no de muertos. Está hablando de personas vivas. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y cómo sabe usted que están vivos? Porque ahora dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Noten que Dios reclama, y yo quiero que lo note, querido hermano, usted que es evangélico y católico. ¿Qué es el alma? Cuerpo más espíritu. Usted es un alma viviente. Es lo mismo que decir, usted es un ser viviente. ¿Ok? Así de sencillo. Y Dios dice, todas las almas son mías. Dios reclama que todo lo que hay en este planeta le pertenece. Tanto el alma del Padre como la del Hijo es mía. Y son personas que están vivas. ¿Y cómo yo sé que están vivas? Por lo que dice luego. El alma que pecare, pregunto, el pecado es una decisión, lo hemos visto en temas anteriores. La persona tiene dos opciones. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 3 verso 4 que el pecado es transgresión de la ley. Si yo decido hoy pecar y yo no decido entregar mi vida a Cristo, que es el único que me puede mantener alejado del pecado, que es el único que puede mantenerme y hacer que mi decisión se mantenga con el tiempo,
estar yo unido, como dice Cristo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, mientras yo estoy unido con Cristo, el Señor reconoce esa unidad que yo tengo en Cristo y Cristo me fortalece, me da fuerza para seguir adelante. Pero cuando yo decido desobedecer, que fue el caso de Adán y Eva, y peco, entonces por lógica soy reo de muerte. Y lamentablemente en este mundo ya hemos visto que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la vida eterna. El único que no pecó fue Cristo. Por eso por eso la muerte no pudo tener retenido a Cristo, porque Cristo nunca pecó. Cristo murió, ¿saben por qué, mis hermanos? Por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la muerte, no su pecado. No, Cristo lo asumió por voluntad propia. Por eso la muerte no le retuvo. Pero aquí claramente dice, todas las almas son mías, todos los que viven, es lo que está diciendo, son míos. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con el alma? Bueno, al morir la persona, escuche lo que le voy a decir porque esto es un punto increíble. Al morir la persona, lo que está diciendo el cielo es, lamentablemente, esa persona pecó. Y como pecó, murió. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y entonces qué esperanza tenemos? Tranquilo, que el tema no ha terminado. Y entonces usted me dirá, ¿y por qué murió Cristo? Ya yo se lo expliqué, no murió por su pecado. Cristo nunca pecó. Isaías 53, la escritura está llena de textos que dice, nunca pecó. Alguno de vosotros me inculpa a mí de pecado, dijo Cristo, y nadie fue capaz de levantar la voz. Murió por nuestros pecados, por eso la muerte no lo retuvo. Pero todos los que han muerto hacia atrás, parientes, amigos, es una muestra indudable de que han pecado. Y muestra que el alma muere. No se va, no anda por ahí. No. De esto le voy a hablar esta semana. Así que Dios reclama que todos los seres vivientes, todas las almas son mías, como el alma del Padre, el del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. No se preocupe, que este tema tiene su grano y tiene su punto de esperanza. Amén. Porque en Cristo hay esperanza. Ahora bien, yo quiero definir bien la palabra alma, porque cuando le hablé de espíritu en hebreo es ruaj, que tiene que ver con aliento, tiene que ver con aire. De hecho, en el griego sería la palabra neuma, sería en el griego espíritu, que tiene que ver con neumático. Los neumáticos tienen aire. Pero cuando la Biblia habla de alma, habla de nefesh. Y miren cómo la Biblia define la palabra alma o nefesh. Propiamente criatura que respira. Y yo pregunto, ¿una criatura que respira está viva o no está viva? Claro que está viva. Es un ser viviente. Fíjense como en el hebreo no cabe la menor duda. Para que una persona sea un alma, tiene que respirar, tiene que estar viva. Y para que una persona respire, necesita un cuerpo. Porque los pulmones, que es un sistema que Dios ha dotado en el ser humano, y no solo en el ser humano, también las bestias. De hecho, la Biblia dice que las bestias tienen alma, tienen espíritu. Entonces, entra el soplo, entra el aire, el oxígeno. Tú respiras. Y entonces la criatura está viviendo, está respirando. Eso es un alma. Óyeme, es difícil de entender. Es difícil de entender. Es exactamente la fórmula que dio Moisés. Un cuerpo, elemento número 1, más el espíritu, que están unidos, y el ser viviente, el alma, el nefesh, está como criatura viva respirando. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí qué pasa con el alma al morir? Cuando Dios dice, el alma que pecare morirá, simplemente ya la criatura no respira, ya no hay alma viviente. Por eso Salomón la excluye de su fórmula y dice, el polvo vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Salomón, ¿y el alma? Oliver, ¿y tú no abriste la tumba de tus parientes?
¿Estaban respirando? No. ¿Había alguna criatura viviente en la tumba? No. Entonces, ¿por qué me preguntas por el alma? Si el alma, en hebreo, nefesh, es propiamente una criatura que respira. No hay criatura. El alma dejó de existir. Óigame, yo lo veo muy sencillo. No veo una cosa del otro mundo. No veo que tengamos que nosotros sentarnos como los griegos filosóficamente a meditar y buscar. No. Esto es muy sencillo. Pero ahora viene un factor que dentro del cristianismo ha creado mucha confusión. Mucha confusión. Porque si ustedes notan, yo les estoy diciendo clarito, sin mucha vuelta, que el alma deja de ser. Cuando la persona muere y la criatura que tenía un cuerpo y tenía un espíritu se separan, y entonces la criatura, propiamente la criatura, deja de respirar, el alma deja de ser. Pero viene un conflicto porque ahora yo le hago esta pregunta a la inteligencia artificial. Yo me voy a ahorrar estar dando mucha vuelta porque es un sistema interconectado con mucha información, tiene conexiones con los bancos de datos de la Iglesia Católica, Evangélica, Adventista. Y le hice esta pregunta. Para la Iglesia Católica, ¿el alma es inmortal? Para la Iglesia Católica, la persona muere y ya, o al morir la persona queda de alguna manera inexplicable, viva, consciente. Dame tu explicación. Le limité la respuesta a 40 palabras. Y miren la respuesta que me dio. Ojo, para la Iglesia Católica, ¿el alma es inmortal? No olvide que la Biblia dice que el alma es mortal. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Se separa el cuerpo del espíritu y entonces la criatura que respira dejó de ser. Por lo tanto, el nefesh deja de existir. Y le pregunto, para la Iglesia Católica, ¿esa teología es la correcta? ¿O ella cree en otra cosa? ¿El alma es inmortal? Miren lo que responde, sí. La Iglesia Católica enseña que el alma es inmortal por amor al Señor. Por amor al Señor. O sea que al separar el cuerpo y el espíritu, el alma, según la Iglesia Católica, queda por ahí rodando. Entre comillas, o sea, la criatura que vive, que respira, queda por ahí rodando. Por esa razón usted entiende que ellos rinden culto a María, aunque ellos dicen que María subió al cielo, pero no tienen evidencia bíblica, pero ellos igual le rinden culto. Por esa razón, ellos veneran a los santos que han muerto y fallecido, los veneran porque ellos creen que por ahí andan conscientes. Con toda la evidencia bíblica, la amalgama que hizo la Iglesia Católica Apostólica con Roma trajo la inmortalidad del alma. Algo que no es bíblico, no tiene ni lógica. Después de la muerte, el destino del alma, según los católicos, depende de su relación con Dios. Ojo, después de la muerte, pero de manera inmediata. De manera inmediata. Pueden ir al cielo. Por eso cuando yo he ido a velorios católicos, dicen vamos a orar por el alma de fulano de tal, que Dios lo tenga allá arriba en la gloria. ¿Cómo es eso? Pueden ir al purgatorio para purificación. ¿Dónde dice las Sagradas Escrituras, por amor al Señor, que aquí yo la tengo a mi lado siempre, dónde dice este libro que hay un sitio para purgar los pecados después de la muerte, por amor a Dios? Pagando indulgencias que bastante dinero les provocó por muchos años a la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde la gente iba a pagar para que sacaran a sus hijos o a sus parientes del purgatorio. Yo cuando saqué los huesos de mi familia, yo no había ninguno en el purgatorio. O al infierno para aquellos que rechazan a Dios en un estado consciente. Por si acaso usted me dirá, hermano Oliver, pero eso es la inteligencia artificial. Yo busqué en el catecismo que tengo aquí guardado en mi biblioteca y en la página o en el párrafo 366, que es el apartado, dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del alma espiritual e inmortal.
la vida de cada uno de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, espiritual e inmortal, no parece o no perece, miren esto, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Ahora yo sí quedé así, mire, yo quedé así como preguntando, disculpe, ¿dónde es que estábamos en el estudio? No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Óigame, qué locura es esto. Qué locura es esto. Y se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final. ¿Qué locura es esto? Si acabamos de leer que Dios, cuando creó la vida, la formó a partir de dos elementos que son claves, que son el polvo de la tierra, que es el cuerpo, el aliento de vida, que es el espíritu, y estos dos, al unirse, formaron el ser viviente. Y leímos que justamente lo contrario a la vida es la muerte. Aquí se unen y en Eclesiastés 12 se separan y el polvo vuelve a la tierra, el espíritu, que es el soplo, vuelve a Dios y no hay ser viviente, porque el ser viviente, que es un alma, la Escritura dice que el alma que pecare morirá, no dice que se separa y se va para otro lado, que sigue consciente, porque el alma en hebreo es nefesh, que es propiamente criatura que respira, o sea que está viva. Entonces, si está muerta, no respira, no tiene aliento, no tiene espíritu, el cuerpo se está deteriorando hasta volverse polvo. ¿Cómo entonces la Iglesia Católica explica que no perece cuando se separa del cuerpo, sino que se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final? Y andan por allí algunas almas, o en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio, e inclusive algunas pueden hacer milagros. Mire, uno dice, ¿qué teología es esta? Y quiero decirles algo a mis hermanos evangélicos. Ustedes heredaron esa teología. Ustedes creen lo mismo. Cuando yo estaba mirando el canal Enlace TV y murió uno de sus fundadores, apareció un profeta y dijo que lo veía a la diestra de Dios y que estaba velando por el canal. Los propios protestantes apoyando una falsa enseñanza que prácticamente en la Biblia es una herejía. Mire cómo dice Salmo 146:4. Cómo el Salmo 146:4 desbarata totalmente el apartado 366 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues sale su aliento, ahí está el espíritu, y vuelve a la tierra. Noten cómo el Salmo 146:4 es la definición de la muerte, muy similar a lo que dice Salomón en Eclesiastés 12:7. Sale su aliento, el espíritu vuelve a Dios y vuelve a la tierra. Ahí está la parte del cuerpo que se vuelve polvo. Y miren lo que ocurre ahora con el ser viviente, el que guardaba información, el que pensaba, que por supuesto tiene mucha importancia la ciudadela del cuerpo, que es el cerebro. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Iglesia Católica dice, no perece, aquí lo dice clarito, se lo marco, no perece cuando se separa del cuerpo. Dios dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Por amor al Señor. Mire, yo he tenido debates, yo se los quiero comentar a ustedes. Yo he tenido debates con hermanos evangélicos, con pastores evangélicos. He tenido debates, pero claro, privados, no esos debates que hacen en públicos infructuosos, no. Debates sanos para aprender. Y este tema es una cosa seria. Han quedado así como diciendo, hermano Oliver, ¿de dónde usted saca tantos textos? De la Biblia, el mismo libro que ustedes tienen y que usted usa para predicar. Porque si usted busca, la Iglesia Católica tiene su Biblia, que es una buena versión, la versión, por ejemplo, la Nueva Jerusalén. Dios habla hoy, por ejemplo, y los textos dicen exactamente lo mismo. Entonces usted dirá, hermano Oliver, ¿quiere decir
que la persona al morir no sabe más nada? Exactamente. O sea que nos han mentido enseñando Hollywood, películas como Ghost, por ejemplo, muchas películas como El Gladiador, por ejemplo, donde el hombre peleando en la batalla lo matan y de repente sale una parte de su ser y camina por un campo hermoso y se consigue con su esposa y su hijo que también habían fallecido. Nos están bombardeando de espiritismo. Por ejemplo, todas esas películas de vampiros, todas esas películas de fantasmas, todas esas películas de cosas raras, de seres que han muerto y que de repente resucitan y son como zombies. Nos han llenado la mente de esta enseñanza diabólica, cuando la Biblia claramente dice no saben nada. De hecho, una de las películas de mayor éxito que ha habido en relación a predicar el espiritismo es la película Ghost. La película Ghost, donde matan al protagonista, pero el protagonista, está la muchacha, le pegan un tiro en una calle y la muchacha se pone encima llorando porque lo ve desangrándose y el protagonista corre detrás del ladrón que le pegó el tiro y cuando regresa consigue a la muchacha viéndolo a él desangrándose, pero él está fuera del cuerpo mirando la escena y preguntándose qué está sucediendo. Y mucha gente ha creído que esa es la verdad. Eso es lo que el diablo quiere que el mundo crea. No moriréis. Pero la escritura es clara. No saben nada. Y esto es verdad presente. Noten algo como esto. En esta escena está este pobre hombre que es familia de esta joven. La muchacha acaba de morir y según lo que le han enseñado, según la teología que le mostraron, según las películas de Hollywood, la muchacha está consciente en algún lugar porque se separó parte y sigue en conciencia. Esto lo enseña la Iglesia Católica, esto lo enseña la Iglesia Evangélica, esto lo enseña el espiritismo en todo su poder. Aquí hay un punto donde el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo tienen algo en común. Creen que los muertos sí saben. Y eso debe poner muy preocupado a más de uno, porque fue Lucifer quien dijo, no moriréis. La escritura dice que el nefesh, que es una criatura que está viva y que respira, solo puede existir si está bajo esa condición, cuerpo más espíritu. Si no está bajo esa condición, la persona dejó de ser. Y nada sabe. Eclesiastés 9:5. Un santo y seña para nosotros. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Se dan cuenta que usa la palabra saben? ¿Por qué? ¿Qué parte del cuerpo sabe? La mente. Los que viven saben que han de morir. Querido hermano, le doy esta mala noticia. Usted y yo, si Cristo no viene en los próximos años, tenga usted 10 años, 15 años, 21 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, y mientras más voy subiendo, se acerca más rápido ese día. Usted y yo sabemos que vamos a morir si Cristo no viene. ¿Se da cuenta por qué es importante predicar el evangelio para que Cristo venga? Si usted no quiere pasar por ese día, por ese trago muy amargo, hay que acelerar la venida de Cristo. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Punto. La escritura no dice, no, que por ahí anda fulano haciendo milagros. No, por amor a Dios, hermano católico, lea ese pasaje en su Biblia. Hermano evangélico, lee ese pasaje en tu Biblia. No saben nada. Porque la memoria que está en la ciudadela del cuerpo, que es el cerebro, dejó de ser. No existe. Perecieron sus pensamientos. El amor que estaba acá, que tú tienes aquí información, dejó de funcionar. El odio, esa rabia que le tenías a alguien, ya dejó de ser. La envidia, ¿no? Que el otro tiene 3 carros y yo tengo 1, ya. Fenecieron, dice la escritura. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Punto y final. No saben nada.
no saben nada. Miren cómo lo dice Job de una manera increíble. Job capítulo 7, versos 8 y 9. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, dice Dios a Job. Mejor dicho, Job a Dios. Y dejaré de ser. No dice, me voy al cielo. Porque como yo soy justo, tú dijiste al principio en el capítulo 1, no has visto otro siervo que yo tenga como mi siervo Job, que no hay otro como él. Ah, bueno, como yo soy así, tú me vas a llevar al cielo. No, Job dijo, dejaré de ser. El alma que pecare, esa morirá. Y Job pecó. Verso 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, palabra hebrea, sepulcro, no subirá. ¿A dónde? Al cielo. Porque hay gente que, mis hermanos, se van al cielo. No se van al cielo. De hecho, yo tengo tantos textos, yo podía aquí pasar toda la tarde. Una vez me dijo una persona, hermano Oliver, demuéstreme que no se van al cielo. Y yo le dije, ¿no ha leído usted el Salmo 115? Y se lo puse, se lo voy a poner en pantalla, no lo traje para acá, pero lo voy a poner rápidamente. Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a la tierra los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. No, porque es que murió Celia Cruz y murió Tito Puente, que Celia tocaba con Tito, cantaba Celia y Tito tocaba el timbal. Y cuando murieron, decía la gente en los premios Grammy, no están en el cielo tocándole a Dios, Kimbakatuparakuta, Kimbamba, Kimbakatupar. Por amor al Señor, ¿de dónde sacan eso? La Biblia no enseña eso. Los cielos son los cielos de Jehová y no alabarán los muertos a Jehová. Porque están muertos, mis hermanos. Porque no saben nada. No tienen más parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Ni tienen más parte en el cielo. Porque su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. No tienen más parte. No tienen nada que hacer acá. Y si yo les cito, por ejemplo, Job 7:21, Job es mucho más enfático. Y dice, porque ahora dormiré en el polvo. Noten, ¿qué parte de nuestro ser vuelve al polvo? El cuerpo. Y si me buscares de mañana, Job está hablando que hubo una separación entre su cuerpo y el espíritu. Y si me buscares de mañana, dice Job, se lo dice a Dios, ya no existiré. El alma que pecare, esa morirá. No le dice, bueno, yo voy a morir, pero si tú me buscas de mañana, en el cielo nos vemos. O trata de ubicarme en el purgatorio. O por si acaso busca en el infierno, no sé que se equivocaron. No, Job dice, no existo, no me vas a hallar. Ah, pero resulta que el brujo que vive ahí cerca de su casa, ese sí sabe dónde está y lo puede hallar. No se pierdan los temas que vienen. El del jueves va a estar candela, porque en el jueves voy a hablarle de las 3 caras del espiritismo. Y el sábado voy a hablarle, porque el del jueves es espiritismo moderno. Y el sábado voy a hablarle sobre exorcismos modernos. ¿Por qué el diablo quiere controlar a las personas y además hacerse pasar por un espíritu de un fallecido? ¿Cómo resolver esos asuntos? Esto es un tema que me han pedido mucho. Lo voy a compartir porque son temas que son delicados, pero tengo que compartirlo. Le pregunto a mi gente, porque estoy entrando a los últimos textos del tema. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Y no se pierda, Waldry, si usted no ha visto el tren del espiritismo, vaya a nuestro canal de YouTube y mire completo los 2 temas que he presentado. Le recomiendo el tema número 2, donde desnudamos la falsedad del diablo. Yo creo que estamos claros. La escritura es muy claro, pero la pregunta que yo hago ahora es la siguiente. Porque no puedo terminar el tema, mis hermanos. Todos hemos perdido seres queridos. Todos anhelamos algún día encontrarnos con esos seres. Todos, sin excepción. Yo anhelo algún día encontrarme con mi madre, abrazarla, porque fue una mujer maravillosa. Yo algún día anhelo encontrarme con mi abuela, abrazarla, porque fue una mujer maravillosa. ¿Cuántos hermanos queridos se ha llevado la muerte a la tumba? ¿Cuánto anhelamos estar algún día con ellos? ¿Hay esperanza para los que han muerto?
Es la gran pregunta, porque si el alma deja de ser y no está en ningún lado, y ahí acaba la vida, hermano, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la Escritura dice no. La Escritura dice no. Hay esperanza. Y claro que la hay. De hecho, es tan tremendo el poder divino que para Dios levantar a un muerto en la Escritura se compara con despertar a alguien que duerme. Imagínense usted. ¡Qué hermosura! El que habló el universo, el que habló las cosas y existieron, simplemente con decir, levántate tú que duermes, ya la persona, al oír esa penetrante voz llena de vida, vuelve el cuerpo con el espíritu y la persona vuelve a la vida. ¡Qué maravilloso es eso! Noten como Job capítulo 14, verso 12 nos dice qué va a pasar con ellos. O qué puede pasar inclusive con nosotros y llegar a eso sorprendernos. Así el hombre yace, hablando de la muerte, y no vuelve a levantarse. No, hermano Oliver, que andan por ahí espantando. No se pierda el tema del jueves y el del sábado. Esos espantos que andan por allí. Le vamos a dar con la Biblia en la cabeza a esos espantos que andan por allí, para que dejen de estar engañando. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Mire cómo los compara como alguien que duerme. El dormir en la Escritura. Y tú, Daniel, dormirás y descansarás. Y Abraham durmió. Y usted consigue ese símbolo. Y entonces el amigo de Jesús, Lázaro, duerme. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya cielo. Entonces yo me asomo ahorita a la ventana y yo consigo un cielo muy azul, porque aquí en Venezuela son las 5:33 de la tarde. Y el cielo está azulito. Y yo digo, bueno, todavía no han despertado porque yo estoy viendo el cielo. Y Job dice que ellos no despertarán hasta que no haya cielo. Para que ellos despierten, algo debe pasar en el cielo para que Dios los llame de vuelta a la vida. Es sencillo. Y noten ahora cómo segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, le contesta a Job. Sí, Job, tú tienes razón. Dios los va a levantar cuando no haya cielo. Y te voy a decir cuando no lo va a haber. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. El momento que no habrá cielo, que Job dice, hasta que no haya cielo no despertarán, Pedro dice que tiene que ver con la venida del Señor, que viene como ladrón, donde los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Ahí es cuando Dios los despierta, porque Cristo viene a buscar a su pueblo. Y Pablo termina colocando la cerecita que le va a dar el último toque a todo lo preparado. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Porque el Señor mismo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Alabado sea Dios, resucitarán primero. Todo el que murió creyendo en ese Rey de reyes, Señor de señores, creyendo que tiene el poder de salvar, creyendo que en Cristo son más que vencedores, aunque la muerte nos los arrebató, aunque nos quitó el cariño, la compañía, por un accidente, por una enfermedad, aunque nos los quitó, esa confianza los levantará de la tumba. Cuando no haya cielo, despertarán. Cuando venga el Señor y pasen esos cielos, y cuando con voz de mando, con voz de trompeta, los llame, nosotros los veremos. Y la gente me dice, ¿y hermano Oliver, los reconoceremos? Claro que sí. Serán las mismas personas con la misma data en su mente, con el mismo cariño, con el mismo amor, con las mismas ansias, pero ahora llenos de gloria, de luz, ahora sin tacha, sin pecado, totalmente transformados en gloria. Y nosotros, dice Pablo, junto con ellos,
recibiremos al Señor en el aire. Bendito sea el nombre de Dios. Se da cuenta que estos temas son una maravilla. En primer lugar, desvisten al diablo. Lo ridiculizan para que deje de estar mintiendo. En segundo lugar, nos dan esperanza. En tercer lugar, nos ayudan a no tener miedo al enemigo más grande que ha tenido el hombre, que es la muerte. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos acompañe? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no deja lugar a dudas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias por esa libertad. Señor, queremos encontrarte vivos cuando vengas por segunda vez. Pero aún así, pase lo que pase, tenemos la certeza y la seguridad de que tú tienes el poder de despertarnos para la vida eterna. Bendito sea tu nombre por siempre. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestra fe en estos temas, a creer en un escrito está, a confiar en tu palabra. Bendice a nuestra audiencia y a todos los que estamos acá presentes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Qué alegría ha sido para este servidor compartir con ustedes. Esta semana tendremos una temática poderosa. Nadie se la vaya a perder. Comparte estos temas porque estos temas son vida y salvan almas. Y como siempre lo hago, me despido con mucho cariño, deseando para ustedes un maravilloso día. Y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Cuídense. Fundamentos presenta La muerte, ¿qué pasa con el alma al morir? En línea con Oliver Coronado. Este martes 27 de febrero de 2024 a las 16 horas de Venezuela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo como sano y además de esto me preocupa. Yo deseo que seas prosperado en todo Y que tengas vida y salud con Mari.